Saludos. A continuación vamos a empezar a hablar un poco sobre los fármacos antiepilépticos. Esto es una recopilación de las clases de la doctora Elizabeth con ciertas bibliografías, textos y ciertas cositas claves que tienen que saber sobre este amplio mundo de lo que es los fármacos contra esta enfermedad tan crónica del cerebro. Entonces, bueno, realmente para definir entonces fármacos antiepilépticos tenemos que saber un poquito lo que es la epilepsia, ¿ok? Normalmente es la presencia de crisis epilépticas recurrentes que se definen como un trastorno de la función cerebral que se caracteriza por la aparición periódica e impredecible de convulsiones. Y normalmente el diagnóstico es clínico y se basa en en la repetición o en el comportamiento o la conducta de dichas crisis a lo largo del tiempo. Entonces, normalmente la epilepsia es esto, la enfermedad crónica caracterizada por la presencia de crisis epilépticas. Normalmente la enfermedad, al ser crónica, normalmente lo que buscamos es tratar de evitar las recurrencias, ¿ok? Las características y manifestaciones normalmente es un trastorno de la función cerebral. Podemos ver entonces como la actividad eléctrica, hay como una especie de eh, disfunción de la actividad eléctrica del cerebro que dispara, ya vamos a ver, unos neurotransmisores en unas descargas anormales que van a llevar entonces a la aparición de estas crisis epilépticas la aparición periódica e impredecible de las convulsiones. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con la cefalea, que la cefalea normalmente siempre tiene como tiene un aura que bueno, mira, el paciente me refiere que le da fotofobia, le da así como mareo, se siente mal, tiene como una sensación de hormigueo en las manos, eso normalmente le molesta mucho el ruido, entonces esos son como eh, las auras para la cefalea, a diferencia de la migraña que pocas veces el paciente te refiere a tener algún tipo de aura, ¿ok? Entonces realmente lo que buscamos es, hay como una disrupción de esa actividad cerebral nerviosa, es totalmente impredictible. Entonces el diagnóstico es tan importante para que se basa en la repetición de las crisis. Realmente es un diagnóstico médico, observacional y por repetición, ¿ok? Entonces, la fisiopatología de la epilepsia para entender, sobre todo a grandes rasgos, cómo se explica cuáles van a ser los puntos diana para bloquear, ¿ok? Entonces, en la fisiopatología de la epilepsia, normalmente tenemos que una crisis epiléptica resulta de la hiperexcitabilidad neuronal. Es decir, existe una descarga nerviosa anormal, ¿ok? Una hipersincronización neuronal, que todo esto se debe a un incremento en la actividad neuronal glutamatérgica, es decir, acuérdense que el glutamato es uno de los principales neurotransmisores excitatorios y una disminución de la actividad neuronal GABA, ¿ok? Que es la actividad neuronal GABAérgica, que es la inhibitoria. Entonces, si se suma una hiperexcitabilidad, es decir, un aumento de la descarga altísima de glutamato, aumento altísimo del glutamato, que eso puede generar entonces unas descargas excitatorias altísimas y al mismo tiempo una disminución de la actividad neuronal GABAérgica, que es la inhibitoria, que es la que realmente controla y es la que realmente es como un punto, el aumento de la actividad GABAérgica. También lo van a ver mucho en las benzodiazepinas, en los ansiolíticos, que busca eso, tratar de inhibir, tratar de disminuir esa hiperexcitabilidad aumentando el tono GABAérgico. Entonces, aquí en la fisiopatología de la epilepsia, claramente tenemos que tener un aumento de la actividad glutamatérgica excitatoria y una inhibición de la actividad GABAérgica. ¿Ok? Entonces, esas dos se combinan
y eso es lo que genera una hiperexcitabilidad neuronal y una hipersincronización neuronal que lleva a una crisis convulsiva o no convulsiva. Pero al final, siendo crisis tanto convulsiva como no convulsiva, me va a llevar entonces a un deterioro cognitivo y a un riesgo de lesiones. ¿Ok? Entonces la clasificación de la ILAE, que es International, es literalmente una asociación nada más de los neurólogos, o sea, de los neurólogos que se especializan específicamente en epilepsia. Ustedes el año que viene van a tener la dicha y la suerte de rotar por neurología en el Hospital Vargas. Increíble el servicio de neuro. Las clases de neurología son 10 de 10 con el doctor Serrano y con la doctora Melián. Increíbles las clases. Y van a ver mucha la relación entonces y esta clasificación, donde podemos ver que la clasificación es mediado que por el tipo de crisis, si es una crisis focal, es decir, puede haber entonces algún tipo de movimiento, algún tipo de tic o alguna alerta o una alerta disminuida, puede ser motor o no motora, ¿ok? Podemos hablar entonces de una generalizada, que ya entonces hablamos de una motora tónica clónica, solo tónica, solo miotónica, solo atónica, o puede ser por espasmos epilépticos, y la no motora, que realmente es como una de las más complicadas también de diagnosticar porque es crisis de ausencia. Son personas que tuvo una paciente hace como 6 meses que me dice que la mamá me refiere que ella puede estar picando verduras en la cocina y quedarse paralizada, tumba el cuchillo y se queda paralizada y eso es una crisis de ausencia y eso es un tipo de crisis epiléptica de tipo generalizada, no motora. Entonces la clasificación, tanto focal como generalizada, y también hay uno que se llama desconocido no clasificable, y tenemos los tipos de epilepsia, que puede ser entonces focal, que sea entonces un área específica del cerebro donde se encuentra comprometido y eso va a generar una sintomatología focalizada, ¿ok? Mira, puede ser que el ojo empieces con un tic o empieces a mover un brazo espontáneamente o empieces a mover la pierna espontáneamente o empieces con un movimiento involuntario de la cara porque es como es focalizada, es un punto específico, se está generando una hiperexcitabilidad y una hipersintonización neuronal en una parte específica del cerebro. A diferencia de cuando ya es generalizada, ya el paciente, bueno, ya empieza entonces con esos movimientos involuntarios, no, hay pérdida de la conciencia. Entonces, realmente puede ser tanto una focal generalizada o que empiece como focal y secundariamente se desarrolle una generalizada. Eso realmente lo van a ver full bien cuando vean la clase de epilepsia en neurología y de origen y unos tipos de que son también desconocidas toda ahora. La etiología estructural, es decir, personas que tuvieron, por ejemplo, y eso también lo van a ver muchísimo, pacientes que tuvieron alguna enfermedad, tuvieron algún accidente, tuvieron alguna tumor, tuvieron algún tipo de enfermedad que secundariamente a la parte estructural, es decir, compresión de algunas estructuras, daño traumático, va a generar entonces esa hipersecreción, hiperexcitabilidad y genera entonces la crisis epiléptica. Hay unas que son genéticas, unas que son infecciosas, unas que son metabólicas, unas que son inmunológicas y bueno, ya hay unas que son entonces desconocidas, ¿ok? Y el síndrome epiléptico como tal, realmente el síndrome epiléptico se basa en convulsiones febriles. Normalmente eso lo van a ver mucho en pediatría ahorita en cuarto año, sobre todo los que rotan con la doctora Morela. Siempre las preguntas es, díganme los criterios de unas convulsiones febriles. Importantísimo, crisis de ausencia, epilepsia mioclónica juvenil. Entonces realmente es un síndrome porque no solamente es la convulsión y ya, sino que vienen unos síntomas y signos asociados a la convulsión, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo elijo el epiléptico ideal? Bueno, el epiléptico ideal realmente lo puedo elegir porque en el éxito dependiente del diagnóstico temprano se debe hacer un diagnóstico temprano
se tiene que hacer un diagnóstico temprano. Justamente puede ser hasta justamente en los niños se puede hacer los diagnósticos tempranos, ya que obviamente cada descarga paroxística deteriora las estructuras nerviosas. Realmente la respuesta farmacológica por tipo, realmente la epilepsia idiopática responde mejor al fármaco. La idiopática es que no tiene, simplemente no tiene una etiología clara. Por ejemplo, no fue paciente que tuvo un accidente en moto, un accidente craneoencefálico y realmente, bueno, por esa etiología fue que le dio la crisis epiléptica. Realmente siempre es mejor que las epilepsias de origen idiopático responden mejor al tratamiento, ¿ok? También la definición de una epilepsia resuelta, por ejemplo, más de 10 años sin convulsión, donde en esos primeros 5 años las convulsiones están controladas con fármacos y los otros últimos 5 años son sin fármacos y sin convulsiones. Un antiepiléptico ideal tiene que acompañar al paciente en los primeros 5 años para evitar las convulsiones. Ven que el paciente no hubo una recaída, no hubo un cambio de medicamento. Ahorita se ve mucho eh, el tema de, mira, ya no me funciona, ya, no sé, fui al control con el neurólogo y yo tengo tomando 20 años ácido valproico y me lo cambió por fenitoína o me lo cambió por levetiracetam y el paciente vuelve a convulsionar. Entonces, realmente, el antiepiléptico ideal debe acompañarte y realmente rotar el medicamento no es ideal. Si rotas el medicamento es porque realmente hubo una crisis esté teniendo el fármaco indicado. Si no, es mejor dejarlo. La edad y propensión de convulsiones, normalmente los niños menores a 12 años son más propensos. Y bueno, siempre tienes que buscar un equilibrio entre el control de las convulsiones y los efectos adversos. Un antiepiléptico ideal, lograr controlar todas las convulsiones con la menor cantidad de efectos adversos, ¿ok? Y bueno, un tratamiento sintomático, un tratamiento que realmente sea, que impida que las crisis se inicien o se propagan, pero no proviene ni cura la epilepsia. O sea, realmente los antiepilépticos no son milagrosos, ¿ok? Son tratamientos sintomáticos, es tratamiento para evitar tanto el inicio como la propagación, ¿ok? Y bueno, aquí entramos entonces, ¿cuál es el punto clave en el manejo de la epilepsia? El tiempo de la crisis, una epilepsia puede ser para diagnosticarla, el tipo de crisis, si es una crisis focal generalizada, un síndrome o una crisis focal que se convierte en generalizada, la edad, el sexo y las comorbilidades del paciente. eh, lo importante es la cinética lineal o de orden cero que va a tener cada uno de los antiepilépticos, la tolerancia y las mínimas reacciones adversas, los mecanismos de acción específicos de cada uno de los FAES, de los fármacos antiepilépticos, la adherencia al tratamiento, el balance riesgo-beneficio, que ahorita vamos a ver un caso importantísimo al final, que son el embarazo y los fármacos antiepilépticos, la duración prolongada, es decir, medicamentos que tengan tiempos de vida medias prolongados porque cubren más o generan una mayor profilaxis a lo largo de las horas a ese paciente. Mínima interacción medicamentosa, van a ver mucho, sobre todo la fenitoína, que lo vamos a ver más adelante, que tiene como unas interacciones a los pacientes diabéticos, hay unos que tienen interacciones que aumentan el metabolismo de otros medicamentos, entonces siempre hay que estar pendiente, y eso es pregunta de examen siempre, las interacciones medicamentosas con los epilépticos, con los antiepilépticos, ¿ok? El tiempo que no pierde su eficacia, la carencia de efectos teratogénicos y que sea de fácil retiro y que sea económico para el paciente. Entonces, tenemos lo que son los FAES de amplio espectro, es decir, tenemos el ácido valproico, el topimarato, la motrigina y la levetiracetam. Normalmente en la práctica clínica indicamos ácido valproico, la motrigina y levetiracetam. Son los principales, ¿ok? Y normalmente se habla de que son de amplio espectro porque pueden cubrir tanto crisis focales como crisis focales secundariamente generalizadas y generalizadas como epilepsias mioclónicas juveniles, ¿ok?
Acuérdense que unas crisis focales, como les digo aquí, es focal, es específicamente en una zona específica del cerebro, entonces puedo tener una crisis focal en una mano. Mire, doctor, esta mano no me deja de temblar y me tiembla la mano y me tiembla la mano y me tiembla la mano y de un momento a otro me agarró el brazo, me agarró el hombro y me desmayé. Eso fue que fue una crisis focal secundariamente generalizada, ¿ok? Ya, por ejemplo, unas secundarias generalizadas es que inició focal y hubo una propagación, o generalizadas es que ya hubo realmente desde el principio, son rápidas y espontáneas, ¿ok? Entonces, los FASD reducidos son fármacos de espectro reducido. Tenemos, por ejemplo, la etuximida, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital y la gabapentina, que ya vamos a ver qué hacen cada una. Acuérdense que las crisis focales es inicio focal en una zona del cerebro, ¿ok? Es inicio localizado, tiene síntomas localizados y son síntomas confinados a una parte del cuerpo o a una función. Mientras que una crisis focal, ponte que empieza como focal en una pérdida, en una mano, en tic en el ojo, movimiento del cuello, ¿ok? Y normalmente puede generar entonces de una focal convertirse en una generalizada, ¿ok? Entonces pasa como un stage one que empieza como una focal y luego se va a transformar o se propaga en una generalizada. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Es importante que conozcan y hagan una lista de los antiepilépticos según el mecanismo de acción. Entonces tenemos los inhibidores de los canales de sodio dependiente de voltaje, que pueden ser unos que son de prolongación en la activación rápida o prolongan la inactivación lenta. ¿Cuáles son los de sodio? Las carbamazepina, la lamotrigina, la oxcarbamazepina y la fenitoína. Y la de inactivación lenta es la lacosamida. Los potenciadores del tono GABAérgico. Acuérdense que los potenciadores del tono GABAérgico, acuérdense la fisiopatología. O aumenta el tono GABAérgico y aumenta el tono glutamatérgico, entonces yo tengo que buscar, según la fisiopatología de la enfermedad, tengo que buscar algo que contrarreste los mecanismos fisiopatológicos para desenvolverlo. Y uno de ellos es buscar potenciar el tono GABAérgico. ¿Y cómo lo potencio? Una de las maneras es con, por ejemplo, las benzodiazepinas y el fenobarbital, ¿ok? Que normalmente los potenciadores del tono GABAérgico pueden ser o activaciones del complejo GABA, que pueden ser entonces las benzodiazepinas y el fenobarbital, pueden ser por bloqueo del transporte GAT1, que es la tiagabina, o la inhibición de la enzima GABA transaminasa, que lo hace la bigababatrina. ¿Ok? Está todo escrito ahí. Luego tenemos uno de los más importantes, que son los inhibidores de los canales de calcio dependientes de voltaje. Vamos a tener entonces la gabapentina, la pregabalina, que normalmente se usan más a nivel como gabapentina y pregabalina. Siempre tienen que acordarse de la práctica clínica, por ejemplo, para neuritis intercostal, para problemas neurológicos específicos. La gabapentina y la pregabalina normalmente se utilizan para crisis focales, porque son inhibidores de los canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Ok? Luego vamos a tener otro también súper importante, son los inhibidores del tono glutamatérgico, que vamos a tener entonces el perampanel y el fenobarbital. ¿Ok? Y vamos a tener lo que son los moduladores de las proteínas como el levetiracetam y el brivacetán, los bloqueadores de los receptores AMPA y los inductores de la anidrasa carbónica. Yo les voy a dar los más importantes de cada uno y las características farmacocinéticas de importancia para cada uno. Porque ustedes ya no están estudiando la fisiopatología de la enfermedad, sino que esto es farmacología y se tienen que aprender, y a la doctora Elizabeth le gusta preguntar la parte farmacocinética. Y sobre todo siempre los metabolitos, preguntar entonces cuál es la excreción, cuál es el metabolismo hepático, ¿ok? Entonces, lo primero es la carbamazepina. A pesar de que la carbamazepina es una benzodiazepina, que ustedes lo van a ver como en las benzodiazepinas, pero es importante que las carbamazepinas tienen una estructura química similar a los antidepresivos.
¿ok? Como la imipramina y también tiene una estructura similar a la fenitoína. Entonces, ahí se los dejé por pasos, del 1 al 10 los enumeran. Uno tiene una estructura química parecida, dos tiene una cinética no lineal de orden cero. Acuérdense que si es una cinética no lineal de orden cero, no de, el tiempo, no de, el tiempo de saturación no depende de la concentración. Entonces, el tiempo no depende de la concentración, ¿ok? Es autoinducido, el mismo va poco a poco autoinduciéndose, al mismo tiempo también induce a todos los demás. Es decir, él tiene la capacidad de autoinducir otros fármacos a dosis terapéuticas. Otro punto importante, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Normalmente hay que tener cuidado con las carbamazepina, sobre todo en pacientes con hipoalbuminemia, los recién nacidos o los prematuros, porque acuérdate que cuando no tienen la capacidad de unirse, tienen una mayor fracción de fármaco libre y una mayor fracción de fármaco libre tiene mayor efectos, ¿ok? Tiene una muy buena absorción, se le puede dar por vía oral al paciente, la vida media es de 30 horas, la concentración estable es a las 2 3 semanas y tiene un espectro reducido, ¿ok? Muy liposoluble, atraviesa la barrera hematoencefálica y la placentaria. Es muy liposoluble, como dice en el punto 6 y 7, se acumula en los tejidos y tiene un amplio volumen de distribución. Y además tiene un metabolismo hepático principalmente oxidativo que a través del citocromo P450 genera un metabolito, que ese metabolito genera muchos metabolitos activos con actividad biológica más prolongada, pero se prolonga el tiempo de vida media y se encargan de la toxicidad. Es decir, la carbamazepina tiene un metabolismo hepático, específicamente oxidativo y de la beta hidroxilación, a través del citocromo P450 y va a generar metabolitos, que esos metabolitos tienen entonces, por eso es que dura tantas horas, 30 horas, porque como se metaboliza en el hígado, genera metabolitos activos, que esos metabolitos tienen una mayor actividad biológica, tienen una prolongación de la vida media y ellos son los responsables de la posible toxicidad por carbamazepina, ¿ok? ¿Cuál es el metabolito activo? 10-11 epoxicarbamazepina. Es el que tiene la mayor toxicidad, pero es el que tiene realmente el efecto anticonvulsivante. Y tiene una excreción renal menor al 1%. Entonces, las carbamazepinas normalmente, como es de espectro reducido, normalmente se utiliza entonces en crisis focales, ¿ok? Y normalmente tienes que estar pendiente de los pacientes con hipoalbuminemia o tienes que estar pendiente también con los pacientes con problemas con problemas hepáticos de insuficiencia. Porque como su metabolismo es hepático, entonces tienes que estar pendiente siempre de, bueno, mira, evaluar entonces puedes hacer un perfil hepático básico, factores de coagulación, puedes ver cómo está la albúmina, cómo están las globulinas, cómo está, cómo está la urea también. Puedes ver varios factores para evaluar entonces la insuficiencia hepática y ver si este paciente es candidato a la carbamazepina. La carbamazepina inhibe los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe el canal de sodio dependiente de voltaje, alarga la fase inactiva, o sea, aumenta la fase inactiva, entonces eso disminuye la excitabilidad, ¿ok? Tiene un metabolismo, interacciones, les había dicho, acuérdate que el metabolismo es muchas interacciones a medicamentosas porque se autoinduce, ya se lo había dicho, y el 30 y 40% de su autoinducción es a 10-11 epoxicarbamazepina, que acuérdense que es su metabolito activo, ¿ok? Que es el que tiene realmente la actividad anticonvulsivante, que es ese metabolito activo, y tiene efectos tóxicos teratogénicos. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas? Mira, induce el metabolismo de otros como la fenitoína, como el ácido valproico, como las benzodiazepinas, como la lamotrigina, o sea, realmente induce el metabolismo de estos. Entonces, realmente, y otra cosa importantísimo es que las carbamazepinas disminuyen las concentraciones séricas de los anticonceptivos orales, de los esteroides y de los antineoplásicos. Y en presencia
de macrólidos, como bueno, la citromicina, la eritromicina y los bloqueantes de calcio, por ejemplo, una amlodipina o nifedipino, esos medicamentos en presencia de la carbamazepina aumentan las concentraciones plasmáticas de carbamazepina. ¿Ok? ¿Cuáles son las reacciones adversas? Mareo, somnolencia, ataxia, diplopía, náuseas, astenia, hiponatremia, síndrome de insuficiencia de la hormona antidiurética, leucopenia, anemias aplásicas y granulocitosis, ¿ok? ¿Cuándo disminuir dosis o retirar en un síndrome de Tres, que normalmente es un síndrome inmunológico mediado que está asociado con eosinofilia, síntomas sistémicos a las 2 a las 8 semanas luego del inicio del tratamiento, como fiebre, linfodenopatía, edema facial y rash? Y en otro donde realmente debo retirar por completo son las reacciones dermatológicas, ¿ok? Normalmente la dermatitis exfoliativa y el síndrome de Steven-Johnson, ¿ok? Que el síndrome de Steven-Johnson es esa epidermiólisis asociada directamente tiene una inmunoasociación con el consumo de ciertos medicamentos. Y en este caso, la carbamazepina actúa generando síndrome de Steven-Johnson. Las carbamazepinas entonces se puede utilizar monoterapia o combinada. Las indicaciones, aquí se las pongo bien bonitas: epilepsias focales, crisis focales, de segunda opción como monoterapia, epilepsias generalizadas. No son tan buenas para las epilepsias generalizadas eh, con crisis tónico-clónicas o crisis generalizadas con convulsiones tónico-clónicas. Y también puede ser coadyuvante en primera elección para epilepsias focales o crisis focales, ¿ok? Cuando están contraindicadas en crisis de ausencia y en crisis mioclónicas. Y otras indicaciones, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, que puede ser la primera línea, tratamiento de algunas manías y como profilaxis para el tratamiento bipolar. El siguiente fármaco es la oxcarbamazepina, que realmente es el profármaco de la carbamazepina. También inhibe los canales de sodio dependiente de voltaje. Podemos ver entonces que las propiedades generales y los profármacos es que esto es un cetoanálogo de la carbamazepina. Solamente me interesa que sepan que es un profármaco. Entonces, tiene menos efectos adversos porque es un profármaco. Y acuérdense que la carbamazepina tiene una autoinducción. Entonces, disminuye la autoinducción, es débilmente autoinducible. Eso genera menos inducción de otros fármacos, no induce el metabolismo de otros fármacos, no disminuye las concentraciones plasmáticas de los ACO, de los anticonceptivos orales, no aumenta las concentraciones plasmáticas con acciones de otros, sino que lo hace en una menor concentración, ¿ok? Lo hace menos. Siguen teniendo los efectos adversos que ya los vamos a ver, pero los mimetiza, ¿ok? ¿Cómo es la farmacocinética en comparación con la carbamazepina? Tiene una mayor biodisponibilidad, unión a proteínas plasmáticas es de 40%, el estado estable, normalmente la oxcarbamazepina tiene un estado estable de 2 días, mientras que la carbamazepina de 3 a 4 semanas. Es decir, el steady mood, o sea, el CSS, es muchísimo más rápido el estado estable en la oxcarbamazepina que en la carbamazepina. Y la excreción renal sí es un poco más alta, es casi un 50% en la oxcarbamazepina, mientras que en la carbamazepina es 1%. ¿Ok? El mecanismo de acción inhibe los canales de sodio dependientes de voltaje, también inhibe los niveles de neurotransmisores excitorios como el glutamato y también inhibe canales de calcio. ¿Ok? Normalmente el tiempo de vida media el metabolito activo, eh, que por ejemplo puede ser la liscarbazina o la liscarbamazepina, normalmente tiene 8 a 12 horas de vida media. La droga es la oxcarbamazepina y el metabolito activo es la carbazina o la liscarbamazepina. A diferencia de la carbamazepina, que era el 10-11-epoxi. ¿Ok? Entonces tiene otro metabolito, entonces tiene menos neurotoxicidad también. ¿Ok? ¿Cuáles son las reacciones adversas? Somnolencia, cefalea, diplopía, nistagmo, ataxia, náuseas, vómitos.
hiponatremia, al igual que la carbamazepina, y alarga el intervalo PR en el electrocardiograma. Entonces siempre tienes que estar pendiente. Es muy raro, por ejemplo, ver un paciente mayor, o sea, que una primoconvulsión de un paciente sea a los 40 50 años, porque bueno, esa es más o menos la epidemiología de los pacientes que empiezan a tener bloqueos de rama o bloqueos AB. Entonces, realmente tener un paciente con un trastorno de la conducción, ya entonces, bueno, tengo que estar pendiente, por ejemplo, indicarle oxcarbamazepina. Las interacciones disminuyen las concentraciones séricas de los anticonceptivos orales y la oxcarbamazepina genera un aumento de las concentraciones séricas de la fenitoína. ¿Cuándo suspende el tratamiento? Igualito, con los síndromes, con las reacciones hematológicas, con las dermatitis exfoliativas o con el síndrome de Steve Johnson. ¿Cuándo utilizo oxcarbamazepina? Monoterapia o en asociación. Realmente es la segunda elección en monoterapia para las crisis focales, crisis generalizada, epilepsias focales y epilepsias generalizadas con convulsiones tónico-clónicas. Realmente es la segunda elección de monoterapia. A pesar de que tenga más interacciones la carbamazepina, pero la carbamazepina es más económica para los pacientes, ¿ok? Y acuérdense que están los 10 puntos para un antiepiléptico ideal, ¿ok? Además, es un coadyuvante de primera elección para epilepsias focales, para crisis focales, pero una cosa importantísima que no se puede usar oxcarbamazepina ni en crisis de ausencia ni en crisis ni en convulsiones mioclónicas porque las empeora, ¿ok? El fenobarbital es otro antiepiléptico que es potenciador del tono GABAérgico, acordándose que, acuérdense que vamos a tener por la fisiopatología disminución del tono GABAérgico y aumento del tono glutamatérgico. Entonces yo tengo que buscar lo contrario. Tengo que buscar, según la fisiopatología, dianas farmacológicas que más bien me potencien el tono GABAérgico para poder inhibir un poquito esa, em, ese aumento de la sincronicidad o de la hiperexcitabilidad cerebral. Entonces, el fenobarbital normalmente es un barbitúrico de acción prolongada, realmente el fenobarbital es un fármaco antiepiléptico muy antiguo, realmente la absorción es completa, tiene una amplia distribución a todos los tejidos, tiene una cinética lineal a diferencia de los otros dos. Es decir, si tiene una cinética lineal, acuérdense que la saturación va a depender el tiempo va a depender de la concentración, porque sigue una gráfica de Michaelis y Menden, ¿ok? Entonces o sea, el tiempo de vida media es de 50 a 120 horas porque tiene una cinética lineal y el único problema es que el estado estacionario o el CSS es de 2 a 3 semanas, ¿ok? Otra cosa importante es que él es inductor enzimático. Cuando tengo una concentración plasmática de fenobarbital, él genera un aumento del ácido valproico, de la fenitoína y de las carbamazepinas. Entonces genera un inductor enzimático que va a generar una disminución. O sea, él es un inductor enzimático para las enzimas que van a degradar o van a disminuir las concentraciones plasmáticas de los siguientes fármacos: ácido valproico, fenitoína y carbamazepina. Entonces, por eso es que normalmente es importante saber cuáles van a ser las combinaciones que ustedes van a utilizar, porque puede ser que si yo uno, por ejemplo, el fenobarbital con la fenitoína o el fenobarbital con la carbamazepina, el fenobarbital me genera una inducción enzimática que me disminuye las concentraciones plasmáticas del fármaco, del segundo fármaco. Entonces ya el esquema o la profilaxis se ve comprometida, ¿ok? Otra cosa importante es que tiene un metabolismo hepático oxidativo, al igual que la carbamazepina. Tiene una excreción renal que es un 25% inalterado. Se puede dar de manera oral, en ampollas o en supositorio. Y bueno, genera esa disminución porque activa en las inducciones enzimáticas. Y acuérdense que cuando vieron en farmacocinética conmigo, acuérdense que para disminuir, o sea, para que la concentración de excreción de un fármaco sea más rápida, una de las características, uno de los factores que aumenta la excreción o aumenta el clearance para que el aclaramiento sea más rápido del fármaco es
las inducciones enzimáticas. Entonces, la inducción enzimática que hace el fenobarbital disminuye entonces las concentraciones plasmáticas de estos fármacos. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Exantema, excitación paradójica, sedación, depresión respiratoria y síndrome de Steve-Jones. Y el fenobarbital genera depleción de ácido fólico y vitamina D. Por eso que el fenobarbital, y eso también puede ser pregunta, no está indicado para pacientes, para mujeres embarazadas. Porque imagínate, ya el embarazo de por sí genera una depleción del ácido fólico y vitamina B y de vitamina D. Entonces, aparte de eso, le vas a agregar un fármaco que además también lo va a hacer. Entonces, no es la ideal, ¿ok? ¿Para qué se utiliza el fenobarbital? En primera línea, profilaxis convulsivas, profilaxis en convulsiones febriles, en neonatales, en síndrome de abstinencia por abstinencia por OH y en situaciones agudas, ¿ok? Crisis epilépticas agudas, paciente que llega con estatus, en un estatus, llegan en algo agudo, primera vez, primo convulsión, podemos utilizar fenobarbital, ¿ok? La fenitoína. La fenitoína son inhibidores de los canales de sodio. Entonces, tenemos, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibe canales de sodio dependiente de voltaje, disminuye y también disminuye la conductancia de calcio. ¿Cuáles son las parámetros farmacocinéticos? Mira, eh, es, tiene tiene una cinética mixta, saturable, porque puede empezar como de primer orden, cuando llega a las dosis terapéuticas, puede entonces volverse, llegar a su velocidad máxima y mantenerse en orden cero, ¿ok? La biodisponibilidad es muy buena de la fenitoína es ampliamente utilizada sobre todo en obstetricia, en medicina materno-fetal van a haber muchos pacientes que convulsionan que pueden tener ácido valproico o fenitoína, importante. Tiene una buena biodisponibilidad oral. Las concentraciones en líquido cefalorraquídeo es proporcional a la concentración plasmática libre. Esto es importante porque van a ver que hay uno de los fármacos a continuación que la concentración en líquido cefalorraquídeo no es proporcional a la plasmática libre. ¿Ok? Tiene absorción, tiene una buena absorción, el volumen, la vida media es de 15 a 20 horas, la unión a proteínas plasmáticas es del 90% y hay una cosa importantísima que es la administración con el ácido valproico, que es complicado. O sea, tú no puedes, o sea, y eso también es pregunta de examen porque eso es una interacción farmacológica. Normalmente la administración del ácido valproico y la fenitoína es complicada porque el ácido valproico, la concentración es de 50 a 100, mientras que la fenitoína es de 10. Entonces, ambos fármacos compiten con las proteínas transportadoras, con la albúmina, compite con las proteínas plasmáticas. Entonces, normalmente, eh, el ácido valproico, al estar más concentrado, existe un desplazamiento farmacológico, por ejemplo, de la fenitoína, desplaza la fenitoína, el ácido valproico, por un desplazamiento por concentración y no por afinidad. Entonces, la droga de mayor concentración desplaza a la otra. Entonces, realmente, la fenitoína puede tener una mayor concentración de fármaco libre y realmente, bueno, las interacciones empiezan a ser un poco más complicadas, ¿ok? Pero en líneas generales no es recomendable generar una biterapia o una terapia bimodal ácido valproico fenitoína, ¿ok? ¿Cuáles son las reacciones adversas? Una de las más importantes. En pacientes diabéticos, en los pacientes normalmente genera hiperglicemia la fenitoína. Entonces tienes que estar pendiente con los pacientes diabéticos, ¿ok? Normalmente la fenitoína genera hiperglicemia porque tiene una interacción con la liberación de insulina por el páncreas. Entonces genera estados de hiperglicemia, ¿ok? También hiperplasia gingival, también hipertricosis, esos pacientes con mucha cantidad de pelo puede generar ataxia, puede generar también nistagmo y el síndrome de Steve Jones. ¿Ok? ¿Cuál es la advertencia crítica? No debe administrarse en forma de bolo intravenoso porque produce arritmias mortales, hipotensión y depresión del sistema nervioso central. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en lo que hacen The Pitt en la serie o cuando ven, por ejemplo, Doc, que está en Netflix, o pueden ver cualquier serie que normalmente pacientes con convulsión
siempre lo estás tratando de epaminizar o estás tratando de buscar la manera de compensar o disminuir esa hiperexcitabilidad nerviosa. No es recomendado utilizar en bolo, es decir, colocar el tratamiento, diluirlo y colocarlo en una inyectadora por una vía en forma de bolo, la fenitoína, porque puede generar entonces arritmias, hipotensión y depresión del sistema nervioso central. ¿Ok? Y otra cosa importantísima es que la fenitoína altera la función tiroidea. ¿Ok? Normalmente hay una fracción de la tiroglobulina o sea, la tiroglobulina, o sea, la fenitoína compite con el transportador. Entonces normalmente compiten entre la tiroglobulina, compite con la fenitoína, con la proteína tiroglobulina. O sea, siempre hay una competencia entre quién se va a unir a la bending, o sea, la proteína transportadora de hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces normalmente siempre tienes que estar pendiente con la titulación de hormonas tiroideas en pacientes con problemas tiroideos y que estén consumiendo fenitoína. Y siempre tienes que estar midiendo los valores de FSH y T3. ¿Ok? Entonces, la fenitoína, ¿cuándo se utiliza? Son poquitas láminas, son 20 y pico de láminas, no son muchas. Yo siempre me extiendo, todas mis prepas son burdas de largas desde tiempos inmemorables con ustedes, pero esta vez no. La fenitoína es inhibidores de los canales de sodio. ¿Cuál es la indicación? Segunda elección de monoterapia en situaciones agudas, crisis focales complicadas, estatus epilépticos focales. ¿Cómo son coadyuvantes? Coadyuvantes de segunda elección en crisis focales, en epilepsia focal. Y normalmente la terapia de epilepsia generalizada, normalmente la severidad va disminuyendo según el tiempo a medida que las concentraciones se vuelven en estado estacionario, ¿ok? También una cosa importantísima, al igual que el fenobarbital, la fenitoína empeora las crisis de ausencia y las mioclonías, ¿ok? Y he visto pacientes que tienen un fallo terapéutico porque tienen crisis de ausencia y le mandan fenitoína y eso las empeora, ¿ok? El típico, el clásico, esto también es súper pregunta de examen, que es el ácido valproico. El ácido valproico es uno de los principales fármacos más utilizados en las crisis epilépticas y aparte de que es uno de los más utilizados en la crisis epiléptica, el ácido valproico es de amplio espectro, entonces normalmente es como el caballito de batalla para ver, porque tiene múltiples mecanismos de acción, él tiene una estructura similar al GABA, entonces imagínate, podría actuar similarmente al GABA, es decir, potenciando la actividad GABAérgica, porque acuérdense la fisiopatología. Siempre recuerden la fisiopatología de las enfermedades y así pueden sacar la diana terapéutica, ¿ok? Entonces, tiene una estructura similar al GABA, es un antiepiléptico de alto espectro y tiene múltiples mecanismos de acción. ¿Cuáles son los mecanismos? Aumenta la concentración de GABA, porque aumenta su síntesis, liberación y disminuye su degradación. Inhibe canales de sodio dependientes de voltaje y inhibe canales de calcio tipo T. Entonces, él, en vez de aumentar la hiperexcitabilidad del cerebro, más bien busca el aumento del tono GABAérgico. Porque además que tiene una estructura similar, al mismo tiempo tiene una manera de inhibir los canales de sodio y los canales de calcio y genera entonces una disminución de hiper, eh, esa hiperconductividad o hipercomunicación cerebral y al mismo tiempo aumenta el tono GABAérgico. ¿Ok? ¿Cuál es la farmacocinética? Buena absorción, 95%, presentación en tabletas, suspensión, ampollas y supositorios. La biodisponibilidad oral es 0,5 litros kilogramos en el líquido celular. El tiempo de vida media es de 6 a 18 horas. Tiene una buena unidad de proteínas plasmáticas de 70 a 95%. Es una cinética no lineal, es decir, que las concentraciones plasmáticas no se generan por la concentración, sino que realmente llegan a la orden cero, acuérdense que es independiente de las concentraciones, ¿ok? El estado estacionario alcanza al tercer día.
y tiene un metabolismo hepático por vía beta, por la citocromo CYP450. Se generan dos metabolitos, que es bueno, un metabolito que es el 4-valproico, que ese metabolito, y ese le gusta preguntar a la doctora Elizabeth, ese es el metabolito que genera la hepatotoxicidad y es la que es el metabolito activo que es teratogénico. ¿Ok? Esta es la diferencia, lo que les dije, la concentración en líquido, cefalorraquídeo y leche es menor a la que se alcanza en concentraciones plasmáticas. ¿Ok? Tiene una excreción renal inalterada del 5% y tiene unas interacciones medicamentosas. Tiene unas interacciones medicamentosas con carbamazepina, fenobarbital, fenitoína y lamotrigina, porque aumenta el metabolismo, por ejemplo, del fenobarbital, entonces aumenta su excreción renal, su clearance. En la lamotrigina prolonga, eh, o sea, en la lamotrigina puede aumentar el estado estacionario dinámico, pero también aumenta el clearance de este, ¿ok? Puede inhibir también la acción de algunos antineoplásicos. ¿Y cuáles son las reacciones adversas? Es el más teratogénico entre la carbamazepina y la fenitoína. Tiene alteraciones del tracto gastrointestinal, aumento de peso, alopecia, temblores, sedación, agitación, trombocitopenia, hepatotoxicidad, pancreatitis, síndrome de ovario poliquístico. Y en el embarazo, eso, y lo van a ver ustedes muchísimo cuando vayan para la maternidad el año que viene, en el embarazo siempre se busca preservar la vida de la madre, ¿ok? Si la paciente es epiléptica, mal controlada, y aparte el embarazo también genera una mala implantación de una mala implantación placentaria, eso también genera un estado de hipoxia celular, un estado de hipoxia fetal. Todos esos radicales y todas esas citoquinas llegan al cerebro y es lo que se conoce. Entonces, la paciente está muy propensa a las convulsiones y eso se llama lo que se conoce como la eclampsia. ¿Ok? Entonces, normalmente esa paciente epiléptica siempre tiene un embarazo muy tórpido, tiene una evolución donde realmente tienes que mantener el ácido valproico sabiendo entonces que tienes que darle una estricta corrección de déficit de ácido fólico y de vitamina B. O sea, siempre tienes que estar súper encima de esta paciente porque el ácido valproico tiende a una deplexión, eso lo vamos a ver ahorita al final, del ácido fólico. Y acuérdense que eso es un problema para el tubo neural y tiene un problema entonces con la espina bífida. ¿Ok? Entonces, el ácido valproico es la primera elección de monoterapia para epilepsias generalizadas, idiopáticas, ausencias mioclónicas, con crisis tónico-clónicas, el síndrome de Lennon-Gastaut, crisis generalizadas, ausencias, mioclonías, tónico-clónicos, segunda elección de monoterapia en epilepsias focales, el síndrome de Dravet, en crisis focales, en epilepsia focal. Es coadyuvante en primera elección para epilepsias focales y en epilepsias generalizadas y en otras condiciones, en otras indicaciones como el dolor neuropático. Pero acuérdense que como él tiene una estructura similar al GABA, él tiene una capacidad de aumentar el tono GABAérgico. Y acuérdense que el tono GABAérgico es un tono inhibitorio, es un tono de disminución de las revoluciones, el aumento del tono GABAérgico. Ajá, el aumento del tono GABAérgico, que creo que se salió. Ya va. Fue mi internet aquí que. Ajá. Ese aumento del tono GABAérgico, entonces acuérdense que va a generar una disminución, o sea, como que le va a bajar dos al cerebro, pues disminuye la excitabilidad, los impulsos eléctricos, disminuye el disparo de potenciales de acción y también ayuda al tratamiento de trastorno de bipolaridad y en la migraña. Realmente no está superindicado en migraña, más bien es la primera elección de monoterapia. Siempre váyanse por una epilepsia generalizada, idiopática, ausencia, crisis generalizada,
siempre váyanse con ácido valproico para empezar, ¿ok? La lamotrigina es otro de los inhibidores de sodio. Normalmente es un compuesto derivado del ácido fólico con escasa acción antifólica, o sea, es como una alternativa que no tiene tanto efecto o sea, depleción del ácido fólico. Tiene un amplio espectro antiepiléptico y es de segunda generación, o sea, el ácido valproico es de primera generación y la lamotrigina es de segunda generación. Igualito, en el resumen que les mandó Isa por el grupo, ella hizo un cuadro súper bueno que es el fármaco, la generación, el mecanismo, las reacciones adversas, las indicaciones, la farmacocinética y las interacciones. ¿Ok? Sería bueno que vean la prepa con el cuadrito y ustedes vayan como rellenando los espacios que creen que a ustedes les falte. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibe los canales de sodio, inhibe canales de calcio y es un antagonista de los receptores de AMPA. Acuérdense que los receptores de AMPA es un tipo de receptor excitatorio del glutamato. Entonces él bloquea también los receptores de glutamato para tratar de disminuir un poco más esa descarga glutamatérgica, ¿ok? ¿Cuál es la farmacocinética? Viene en presentaciones de tabletas, suspensión y ampollas, volumen de distribución, biodisponibilidad oral de más de 95, más 55% de unión a proteínas plasmáticas, tiempo de vida media de 15 a 60 y el estado estéril, el estado estacionario a 5 a 10 días y tiene una cinética lineal, es decir, su concentración, la concentración de a ver, el tiempo de la reacción, el tiempo de su concentración plasmática depende de la concentración, ¿ok? El metabolismo hepático principalmente por gluconeogenación y una excreción renal del 10% inalterada. Normalmente las reacciones adversas pueden ser mareo, cefalea, diplopía, náuseas, temblor, visión borrosa, nistagmo, astenia y apatía. ¿Cuáles son las indicaciones? Puede ser monoterapia o coadyuvante en primera elección para crisis focales, epilepsia focal y epilepsia generalizada con convulsiones tónico-clónicas. Y es la monoterapia segunda o coadyuvante de primera elección para crisis generalizadas o epilepsias generalizadas. ¿Ok? El levetiracetam es otro que es un modulador de las proteínas SB2A. Es un análogo del piracetam, un potenciador de la memoria. Tiene amplio espectro, ¿ok? El levetiracetam normalmente es de segunda generación. La farmacocinética es que, bueno, viene en presentación de tabletas, suspensiones y ampollas, un volumen de distribución mayor al 95%, tiene poca unión a proteínas plasmáticas, tiempo de vida media de 6 a 8 horas, tiene una cinética lineal, tiene una excreción renal 66% inalterada. Entonces, el levetiracetam tienen que estar pendientes los pacientes nefrópatas, porque tiene una excreción renal casi del 66%, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción del levetiracetam? Se fija en glicoproteínas en la vesícula presináptica, entonces bloquea un poquito acuérdense que normalmente cuando tienen o sea, imagínense aquí que esto es un terminal axónico, aquí viene el potencial de acción, que el potencial de acción, acuérdense que va generando cambios en el potencial de membrana en reposo, va generando unas despolarizaciones, eso genera que se abran ciertos canales, sobre todo canales de calcio, que va a permitir la entrada de calcio y eso genera movilización de las vesículas. Y esa movilización de las vesículas termina en exocitosis que va a liberar entonces el neurotransmisor. Acuérdense que aquí actúan el TESNER, BESNER, todas esas proteínas. Entonces la liberación por exocitosis del glutamato se ve entonces inhibido por el levetiracetam porque él se une a las proteínas de las vesículas y al mismo tiempo inhibe el neurotransmisor glutamatérgico porque inhibe la exocitosis y al mismo tiempo es antagonista de las NMDA y bloquea también los canales de calcio alto en voltaje. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones? Puede ser monoterapia o coadyuvante en primera elección en crisis focales, epilepsia focal, epilepsia generalizada y coadyuvante en primera elección para crisis generalizadas o epilepsia generalizada. ¿Ok? ¿Cuáles son las otras indicaciones? Por ejemplo, tratamientos de síndrome confusional agudo por disritmia cerebral, traumatismo, neurocirugía, se puede usar el levetiracetam. ¿Ok?
La gabapentina, ya estamos por terminar. Normalmente la gabapentina es un análogo del GABA, entonces ayuda para inhibir, ¿ok? Inhibir las, inhibir entonces, o sea, o aumentar el tono GABAérgico a través de los inhibidores de los canales de calcio. Entonces también genera un aumento del tono GABAérgico. La farmacocinética, bueno, viene en presentación de tabletas, suspensión y suspensión oral. Normalmente la concentración plasmática o el volumen o la biodisponibilidad depende de la dosis, es decir, es de cinética lineal o de primer orden. Normalmente la gabapentina puede ingresar a la célula a través también de un transporte facilitado por aminoácidos. El tiempo de vida media es de 7 a 9 horas, no tiene unión a proteínas plasmáticas, no tiene metabolismo hepático. Los antiácidos disminuyen su absorción, porque acuérdense que los antiácidos también generan como una capa que recubre el epitelio intestinal, entonces hay problemas con estos transportadores mediados. La excreción renal es 100%, entonces la gabapentina no es una opción clara para pacientes con insuficiencia renal. ¿Cuáles son las interacciones? No tiene interacciones metabólicas con otros fármacos antiepilépticos, los antiácidos disminuyen la absorción, las reacciones adversas, somnolencia, mareo, fatiga, dispepsia, náusea, aumento de peso, ataxia, temblor y una cosa importantísima es que la gabapentina genera depresión respiratoria, ¿ok? Si fuera el doctor Buto, le encantaría preguntarles a ustedes la depresión respiratoria, ¿ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Disminuye la liberación de glutamato, noradrenalina y sustancia P, por ende tiene propiedades ansiolíticas, analgésicas y antiinflamatorias. ¿Ok? Porque como inhibe los canales de calcio, acuérdate que los canales de calcio son los que se unen, son los que se generan aquí arriba. Acuérdate que en la membrana presináptica, como les había explicado en la diapositiva anterior, cuando hay ese disparo de potencial de acción, acuérdense que el potencial de acción despolariza y los canales de calcio voltaje dependiente son sensores de voltaje. Entonces permiten la entrada cuando se genera la despolarización o viene la propagación del potencial de acción, se abren los canales de sodio, de calcio, entra el calcio, aumenta el calcio citoplasmático y genera entonces la movilización de las vesículas. Entonces, si inhibe los canales de calcio dependientes de voltaje, va a inhibir entonces la liberación de glutamato, noradrenalina y sustancia P. Entonces, al mismo tiempo, según la fisiopatología de la epilepsia, como vimos al principio, la gabapentina disminuye eh, la, la actividad o el impulso glutamatérgico, ¿ok? Normalmente, la gabapentina, muy utilizada, muy utilizada. eh, La, mm, bueno, entonces normalmente la gabapentina es entonces muy utilizada sobre todo para, ¿cuáles son las indicaciones? Normalmente es para crisis focales, ¿ok? Epilepsia focal. Y otras indicaciones, la gabapentina es muy usada para la neuralgia posherpética y para los dolores neuropáticos, ¿ok? Normalmente para esas neuritis intercostales, es como la prima hermana de la pregabalina, pero la diferencia es que la gabapentina es de segunda generación, mientras que la pregabalina es de tercera generación. Entonces, mucho antes, se utilizaba la gabapentina como para esas neuritis intercostales que van a haber muchísimas en el hospital, ahí en el triaje del hospital, ahora cuando pasen por medicina interna cuando empiecen a haber pacientes en medicina interna, van a haber muchos pacientes que tienen un dolor de pecho y es un dolor de pecho y todo el mundo piensa que es un infarto, pero tú realmente haces digitopresión sobre la caja torácica y ves que el dolor no solamente es en la zona precordial, sino que realmente ves
que tiene dolor en varias zonas aisladas de la caja torácica, entonces puedes pensar más bien que tiene una neuritis intercostal por compresión nerviosa, por postura. Más bien una cervicalgia, más bien una lumbalgia que está generando una compresión de los nervios intercostales y eso obviamente irrita o altera la musculatura intercostal y se genera una neuritis. Entonces, hace mucho tiempo se usaba gabapentina, pero ahora lo que más indica es la pregabalina, ¿ok? Entonces, para que sepan que eso también es una de las utilidades, ¿ok? La pregabalina entonces es inhibidor de los canales de calcio, igualito como les dije, todo lo que son inhibidores de calcio son a nivel presináptico y todos los que son inhibidores de sodio son a nivel posináptico. Pero acuérdate que los canales de sodio normalmente hacen la apertura de los canales de sodio, ya lo hacen en el terminal posináptico. Pero acuérdate que los canales de sodio ayudan a generar el potencial de acción, ¿ok? Entonces la pregabalina es el análogo de la GABA, es de tercera generación. Realmente las similitudes con la GABA son exactamente los mismos. Efectos, mecanismos, interacciones, reacciones son exactamente iguales, ¿ok? Tienen igual cinética enzimática, cinética lineal, eh, pero normalmente la pregabalina tiene un poquito menos o sea, menos probabilidad de reacciones adversas porque yo sé que ustedes todavía no han visto clase como tal con la doctora Ingrid, pero siempre tenganlo de bandera que cuando aumentan las generaciones de los medicamentos, por ejemplo, de pasar de omeprazol a, a pantoprazol, ese aumento, o sea, o subir la generación o aumentar la generación de los medicamentos, siempre es en búsqueda de disminuir las reacciones adversas, ¿ok? Entonces, bueno, inhibe los canales de calcio y también es un tratamiento para las crisis focales. Para la fibromialgia, normalmente se le manda a los pacientes, sobre todo las mujeres son las fibromiálgicas, la pregabalina para trastornos de la ansiedad generalizada y la pregabalina se manda en la noche. Normalmente tú le mandas al paciente, mira, la pregabalina para este neuritis intercostal, para la fibromialgia, para los trastornos de ansiedad generalizada, son en las noches. Y ustedes van a ver, sobre todo en las enfermeras, bioanalistas, técnicos, que ellos tienen un abuso de pregabalina de que si no toman pregabalina en las noches no duermen, porque obviamente genera efectos de somnolencia, genera así como un estado de relajación, ¿ok? Y bueno, las benzodiazepinas, que son potenciadores del tono GABAérgico, no se utiliza para epilepsias o crisis como tal, sino para estatus epiléptico, ¿ok? Las benzodiazepinas, como todas las benzodiazepinas que van a ver, se utilizan específicamente para estatus epiléptico, que ya lo vamos a ver ahorita al final. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Acuérdense que las benzodiazepinas potencian el tono GABAérgico, porque las benzodiazepinas, acuérdense que ellos tienen un canal específico muy similar, porque ellos tienen una estructura muy similar o tienen una unión a un canal muy cerquita, que eso lo van a ver ustedes en los ansiolíticos. Las benzodiazepinas tienen una función intrínseca de activación de canales GABAérgicos que permite entonces la entrada de cloro al interior celular. Y acuérdense que el cloro al ser negativo genera hiperpolarización. Entonces realmente la hiperpolarización celular genera una hipoexcitabilidad, entonces genera un aumento del tono GABAérgico, ¿ok? Entonces normalmente las presentaciones son tabletas, soluciones, suspensión y ampollas. El tiempo de vida media es de 36 a 96. Una buena absorción. Es bicompartimental, es una de las primeras que es bicompartimental, que puede ir al central y periférico. Es altamente liposoluble, puede entrar a través de la barrera hematoencefálica y se puede acumular en tejido adiposo y tiene un metabolismo hepático, ¿ok? Y ellos justamente, todas las carbamazepinas, oxcarbazepina, benzodiazepinas, normalmente tienen un metabolismo hepático que les permite generar un metabolito activo, ¿ok? ¿Cuáles son las indicaciones? Convulsiones prolongadas, estatus epiléptico, sobre todo el diazepam y el lorazepam o el midazolam, se utiliza para estatus epiléptico, es decir, ahorita vamos a ver la definición de estatus epiléptico y las reacciones adversas, ¿ok? Cuando
la duración y la suspensión del tratamiento, ¿ok? Obviamente hay otros FAES, otros fármacos antiepilépticos, pero yo les di los más importantes, es decir, les di los fármacos que más se utilizan y los que más les van a preguntar y los que más les va a servir para el examen y para la práctica clínica, ¿ok? Entonces, una cosa importantísima que quiero que se lleven, súper importante que quiero que se lleven, es que siempre tienes que evaluar que la última crisis tienes que mantener el FAES de 2 a 3 o hasta 5 años, ¿ok? Y ahí es que empiezas entonces, si es mayor de 3 años o más sin crisis, tú haces una suspensión gradual. No lo quitas por completo, sino que generas una suspensión gradual. Y eso genera una disminución de de las recaídas, ¿ok? ¿Cuándo son factores de buen pronóstico para la suspensión? Un único tipo de crisis, es decir, este paciente nada más tuvo crisis focales, este paciente nada más tuvo crisis tónico-clónica, este paciente nada más tuvo crisis mioclónicas. Eso es un factor de buen pronóstico porque nada más tuvo un tipo de crisis. Pero si este paciente tiene múltiples tipos de crisis en diferentes tiempos, es un factor de mal pronóstico para la suspensión. Una exploración neurológica normal y un electroencefalograma sin anomalías epileptoformes, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico para la suspensión? Múltiples tipos de crisis, exploración neurológica normal, electroencefalogramas con anomalías leptiformes, alguna lesión estructural, aquellos pacientes van a ver muchísimo, sobre todo cuando vayan a los ambulatorios de la medicina rural, muchos pacientes atropellados, muchos pacientes en situación de calle que llegan al ambulatorio de, mira, yo tomo diazepam y tomo levetiracetam y tomo cualquier benzodiazepina porque yo tuve un accidente y tuve una lesión estructural en el cerebro, entonces normalmente le mandan algún tipo de profilaxis para evitar las convulsiones, ¿ok? Mal control inicial, crisis en cúmulo, historia de estatus epiléptico, síndromes epilépticos específicos, todo eso son factores de mal pronóstico para la suspensión. ¿Y cuáles son los errores en el tratamiento? Diagnóstico positivo inadecuado, uso inicial de politerapia, normalmente no seleccionar el FAES adecuado para el tipo de crisis o epilepsia, la supresión del tratamiento en pubertad sin periodo libre de crisis o abruptamente y uso de fármacos que bajan el umbral epileptogénico. ¿Ok? Normalmente no deberías empezar o inicialmente una politerapia, sino que deberías empezar con un solo tratamiento. Normalmente puedes empezar con fenitoína, puedes empezar con ácido valproico, puedes empezar con levetiracetam, que normalmente son como los más de amplio espectro, que puedes ir viendo si el paciente tiene una epilepsia refractaria, entonces tienes que agregar un coadyuvante, pero siempre tienes que empezar con monoterapia. ¿Ok? Y ya para terminar, tenemos entonces que en el embarazo y en los fármacos antiepilépticos, normalmente se divide en antes de la concepción, durante el embarazo y cuáles son los riesgos y deficiencias. ¿Qué hacemos antes de la concepción, en el preembarazo? Tú tienes que informar a tu ginecólogo si eres una persona que está buscando eh, estás generando una planificación familiar, tienes que informar antes de la concepción sobre riesgos genéticos, interacciones con anticonceptivos orales y hay una posibilidad de retirar los FAES 6 meses antes de la planificación de la concepción o si el paciente, porque si ya el paciente ha cumplido de 3 a 5 años sin crisis convulsivas y limitados y limitados por factores de riesgo. Es decir, este paciente controló sus factores de riesgo y aparte la mujer embarazada, la mujer que quiere salir embarazada, tiene de 3 a 5 años sin presentar una crisis convulsiva, puede haber la posibilidad de retirar el FAES, ¿ok? Durante el embarazo, normalmente un fármaco a bajas dosis, normalmente el típico es el ácido valproico y buscan la manera de disminuirlo a una dosis muy baja y es monoterapia, ¿ok? Tienes que, por ejemplo, si no hiciste el periodo preconcepcional y obviamente como normalmente los ciertos anticonvulsivantes o antiepilépticos disminuyen la concentración plasmática de los anticonceptivos orales, puedes haber salido embarazada y bueno, ya al estar embarazada y tú tienes este diagnóstico o ese antecedente de que eres una persona epiléptica,
Ya entonces tenemos que continuar el tratamiento, preferiblemente monoterapia, y evitar formulaciones de dosis única. Y las formulaciones, acuérdense que es cuando incluyen tres fármacos en un mismo medicamento. ¿Ok? ¿Cuáles son los riesgos y deficiencias? Tienes que tratar a esa paciente normalmente antes, los pacientes epilépticos, las mujeres epilépticas van directamente a consulta de alto riesgo, ¿ok? Van directo a la consulta de ARO, que se llama así, atención de riesgo, alto riesgo obstétrico, ¿ok? Van ahí a la maternidad, al piso uno. Todas las pacientes epilépticas tienen que ir por ley a consulta de ARO, alto riesgo obstétrico, porque tienen que hacerle casi que un inception a esas mujeres de las deficiencias de ácido fólico y de vitamina K y D, y el riesgo teratogénico de un mal cierre del tubo neural generando espina bífida, osteomalacia, trastornos cardiovasculares y hemorragias en el recién nacido. Y como se los había dicho, si tengo un embarazo no planificado, es decir, tuve un problema con el metabolismo de los anticonceptivos orales, normalmente debe continuar el fármaco antiepiléptico, ¿ok? Y ahí, bueno, determinar cuántas veces tuvo una crisis o si tuvo un estatus o cuáles son los factores de riesgo, determinar el incumplimiento, las variaciones de las concentraciones plasmáticas y detectar la toxicidad según el fármaco que esté consumiendo, ¿ok? Y el estatus epiléptico, aquí les dejo una lámina bien bonita donde ven que el estatus epiléptico es la urgencia neurológica más frecuente, la duración es de 30 minutos o más y el tratamiento es de primera elección. Vamos a irnos con unas benzodiazepinas porque lo vamos a epaminizar. Vamos con intravenoso con lorazepam o clonazepam o midazolam o diazepam, y luego cuando le pases este intravenoso, vamos entonces con un ácido valproico, levitiracetam. Normalmente es ácido valproico o levitiracetam para estatus epilépticos generalizados y fenitoína para estados epilépticos focales. Hay un protocolo de manejo que igual se los deja Isa en el resumen que les envió, que normalmente un estado epiléptico precoz en los 5 a 10 minutos siempre tienes que actuar rápidamente con epaminizar al paciente con una benzodiazepina. Normalmente en el ambulatorio o en el hospital ya te llega el paciente que ya convulsionó o te llega convulsionando. Entonces tú tienes que, primero, guardar la calma. Segundo, no hacer control de lengua, o sea, no hacer control oral. O sea, tienes que, lamentablemente, como le dijeron en técnicas primarias, tienes que dejar que el paciente se muerda la lengua porque es peor que tú le metas el dedo para evitar entonces porque puedes quedar tú lesionado en uno de los dedos. Preguntarle al paciente, preguntarle al familiar, si viene con algún familiar, mira, ¿cuándo fue la última vez? Desde cuándo, cuándo le hicieron el diagnóstico? ¿Cuándo fue la última vez que convulsionó? ¿Qué medicamento toma? ¿Y cuándo empezó esta crisis? No, esta crisis él convulsionó temprano y volvió a convulsionar ahorita a las 3 de la tarde. Entonces ya tú tienes que hacer dosis de benzodiazepina y un FAE de primera línea. O sea, literalmente ya tienes que buscar un levetiracetam, un ácido valproico, una fenitoína y ya un estatus epiléptico refractario que no disminuye, que siga en 30 60 minutos, que siga todavía en el estatus epiléptico, duración más de 30 minutos o más, ya tienes que buscar el midazolam y tienes que buscar ya un anestésico como el propofol para ver si ya, bueno, no reaccionó con alguno de las dosis de los antiepilépticos, tienes que buscar otra opción. Y puedes generar, los estatus epilépticos generan secuelas neurológicas como epilepsia secundaria, trastornos de conducta, deterioro cognitivo o déficit neurológico focal. ¿Ok? Y esta es la última diapositiva que le quiero dejar que las crisis epilépticas normalmente son y seguirán siendo un diagnóstico clínico y hay que hacer una semiología rigurosa. En la epilepsia el diagnóstico es fundamentalmente clínico y depende de una semiología rigurosa. ¿Ok?
Normalmente los fármacos antiepilépticos no solamente actúan como un pañito de agua tibia, sino que actúan como agentes neuroprotectores, actúan como una protección, porque acuérdense que tratan de mitigar la hipersincronización y la excitotoxicidad del glutamato, que eso también lo vieron la importancia del glutamato en la excitotoxicidad del glutamato en fisiopatología neurológica. Porque al mitigar la hipersincronización y la excitotoxicidad glutamatérgica previenen el deterioro cognitivo. Entonces, normalmente ustedes siempre tienen que buscar dos cosas: o aumentar el tono GABAérgico o disminuir la excitotoxicidad glutamatérgica, disminuyendo la hipersecreción glutamatérgica, ¿ok? Y bueno, el resultado global es devolverle la dignidad al paciente. Hay que seleccionar la terapéutica basada en la evidencia. La selección de la terapéutica basada en evidencia no solo trata la enfermedad, sino que restaura la autonomía y la dignidad del paciente, ¿ok? Y bueno, esto es un recordatorio que a pesar de que, bueno, ya Javier, Enzo y yo hayamos renunciado oficialmente en la cátedra, nosotros seguimos en la cátedra, seguimos trabajando por la cátedra, en comunicación con sus delegados, cualquier otro tema para la tercera unidad, nos hacen saber y estamos a la orden, sacamos un tiempo para darles la prepa. Y bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda, comentario me pueden escribir por el grupo, le pueden escribir a Isa, van al resumen que les dejó Isa. Y bueno, siempre un placer poder ayudarlos y poder seguir trabajando de la mano con la cátedra. Entonces, bueno, nos vemos. Chao.